La noche cubría la casa con su manto silencioso. Marta, una madre soltera de mirada cansada, había instalado la cámara en la habitación de su hija, Lucía, apenas al atardecer. Lo que empezó como una precaución se transformó en obsesión. Cada parpadeo de la luz roja de la cámara era una promesa de seguridad o de algo más siniestro. La primera noche, nada. Solo el ritmo monótono de la respiración infantil. Marta revisó las grabaciones al amanecer, buscando defectos, anomalías. No encontró nada fuera de lo común. El mundo siguió girando. Hasta esa segunda noche, a las 2:23, Lucía se incorporó en la cama. Sus ojos grandes se posaron en la puerta. Se quedó en silencio. Luego sus labios se movieron. Marta contuvo el aliento. ¿Quién estaba hablando con su hija en la penumbra? Las palabras no llegaban a su mente, pero la respiración de Lucía adquirió un tono confidencial, íntimo. El pulso de Marta retumbaba en sus oídos cuando por fin escuchó una voz baja, áspera, que respondía. No era su voz, tampoco la de Lucía, era de otra persona. Una presencia oculta detrás de la madera de la puerta, una sombra imposible. «Mamá». «¿Me oyes?», preguntó la niña con dulzura, sin miedo aparente. La voz detrás de la puerta susurró algo que hizo temblar el corazón de Marta. Un nombre. «Papi», dijo la voz. «Ven, Lucía». El monitor vibró en las manos de Marta. La cámara captó el roce de algo contra la puerta. Una llave girando, quizás, aunque la cerradura estaba rota desde hacía años. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La grabación se detuvo inesperadamente. La pantalla quedó en negro. Un silencio que pesaba toneladas. Marta golpeó la mesa, jurando que volvería a encenderse. Lo hizo, solo para mostrar a Lucía otra vez dormida en posición fetal, sin rastro de extraños. ¿Había soñado? ¿Algún fallo técnico? Marta no lo sabía, pero algo había cambiado. El aire se tornó denso en aquella habitación. La infancia de Mino, su hija, antes tan transparente, se cubría de sombras imprevistas. Al día siguiente el rostro de Marta se endureció. Releyó 1000 veces la grabación. Intentó racionalizar. Pero la voz, esa voz profunda, cargada de promesas, no salía de su mente. Su única pista, un susurro que pronunció un nombre olvidado. Y fue entonces cuando el mundo se detuvo. El primer gran impacto. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a estremecer tu alma. La tarde siguiente cayó con un silencio inquietante. Marta no pudo concentrarse en nada. El trabajo, la comida, hasta el canto de los pájaros parecía un eco lejano. Cada pensamiento volvía a esa voz tras la puerta. Un nombre. Papi. Un susurro tan familiar que dolía. Al llegar la noche, el pulso de Marta latía con fuerza cuando volvió a encender la cámara. El color rojo brilló en la pantalla como un ojo vigilante. Lucía cerraba los ojos para dormir. Su respiración suave confirmó que estaba dormida. O al menos eso parecía. A las 23:57, algo cambió. Un leve crujido recorrió el umbral de la puerta. Un temblor imperceptible, pero suficiente para helar la sangre de Marta. La mirada de la niña se desvió hacia ese sonido, sin abrir del todo los ojos, como si reconociera algo que el resto del mundo ignoraba. Un susurro emergió, débil pero claro. «Lucía», la niña contestó con un tono juguetón. «Ya llego». La voz anónima se aproximó rozando apenas la madera. «Dime qué quieres». Lucía tardó en responder. Fue un silencio tenso, terrible. Y luego, «Solo quiero saber si tú me extrañas». La cámara captó un leve movimiento detrás del marco, una mancha oscura que se desdibujaba con cada parpadeo. ¿Un brazo? ¿Una sombra humana recortada contra la penumbra? Marta sintió que la garganta se le cerraba. «Yo te extraño», musitó la voz desconocida con un suspiro que traía consigo recuerdos de infancia. «Yo también», replicó Lucía con un llanto apenas contenido. El corazón de Marta se rompió al escuchar aquellas palabras. Era como si su hija estuviera hablando con alguien que murió hace años,
con alguien que quizá nunca regresaría. La cámara crujió, la imagen tembló, y un desafío metálico resonó en la grabación. Un clic extraño, casi mecánico. El lente se desenfocó, mostrando manchas borrosas que subían y bajaban. Marta pensó en apagarlo, pero no pudo. Algo la obligaba a seguir. Un susurro final llegó antes de que la grabación terminara abruptamente. Prométeme que no lo olvidarás. La pantalla se tornó negra de nuevo. Esta vez, el silencio fue aún más pesado. Marta contuvo el aliento. El monitor permaneció apagado durante un minuto, que le pareció una eternidad. Cuando volvió a encenderse, Lucía estaba profundamente dormida. Ningún signo de terror, ninguna lágrima en su mejilla. Marta no sabía si reír o llorar. ¿Cómo podía su propia hija enfrentarse a una presencia invisible sin miedo? ¿Y por qué esa voz, esa petición de recuerdo, le atravesaba el alma con un dolor tan antiguo? Desesperada, revisó cada milisegundo de la grabación, buscando pistas. La modulación de la voz, la posición de la cámara, el crujido de la madera. Nada explicaba la historia que estaba presenciando. Esa noche, Marta se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Las manos temblorosas sostenían el portátil abierto. Detrás del lente emergía un misterio demasiado grande para su corazón agotado. Se preguntó cuántas noches más tendría que soportar ese interrogatorio silencioso. Y lo peor de todo, ¿qué le sucedería a Lucía si esa voz decidía no marcharse nunca? El aire pesó sobre sus hombros como una carga imposible de soltar. Quizás ese nombre pronunciado en la oscuridad no fuera el de un padre, sino el de un secreto que alguien había enterrado. Un secreto familiar que Marta ni siquiera sabía que existía. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando finalmente Marta cerró el portátil. No había respuestas, solo más preguntas. Un dolor sordo se instaló en su pecho. Se obligó a levantarse y caminar hacia la habitación de Lucía. La vio dormida, vulnerable, ajena a los susurros nocturnos. La besó en la frente, con un llanto contenido. Su hija merecía paz. La mañana trajo un cielo gris, como si el mundo hubiera despertado abatido. Marta apenas recordaba haber dormido. Los ecos de la voz tras la puerta aún retumbaban en su mente, martillando su ánimo. Con manos vacilantes, abrió el portátil y revisó de nuevo la última grabación. Las manchas borrosas, el susurro final, todo le escupía un dolor antiguo, como si le arrancaran trozos del pasado que ni siquiera sabía poseer. Recordó entonces su propia infancia. Una casa fría, un padre ausente que regresaba con promesas rotas y se marchaba sin decir adiós. Las risas que nunca llegaron. La soledad que la abrazaba en la oscuridad. Marta negó con la cabeza, intentando separar su trauma del presente. Pero la voz de papi no era un eco más de aquel abandono. Era otra cosa, un reclamo dirigido a Lucía. La hija pequeña de Marta se levantó tarde esa mañana, con los ojos hinchados. Sonrió apenas al verla y le ofreció un dibujo. Una niña de trenzas y junto a ella, una figura oscura con brazos largos que la rodeaban. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Quién es este amigo?, preguntó temblando. Lucía lo señaló con inocencia. Es papá. Viene cada noche para jugar conmigo. Las palabras se quedaron perforando el aire. Marta tomó la mano de la niña y salió al patio trasero, buscando aire fresco. El silencio del vecindario la envolvió. Intentó sonreír para no asustar a Lucía, pero sus labios traicionaron su miedo. Dentro de ella, algo se quebró. Nunca hubo un padre así. El único papi que conoció había sido su propio padre cruel, y él jamás vino a cenar ni trajo regalos, ni la arropó por la noche. Durante el almuerzo, la atmósfera familiar se tornó pesada. Cada bocado le resultó amargo. Se vio obligada a enfrentar la idea de que su hija, sin su conocimiento, hablaba con un ser invisible cargado de promesas huecas. Un espíritu, un intruso real, o el fantasma de una memoria familiar que ella misma había enterrado. Esa tarde, Marta buscó en viejas cajas un álbum de fotos familiar. Fotografías de sus padres,
de ella de niña, de primeros pasos. No había rastro de ningún hombre que coincidiera con el dibujo de Lucía, solo imágenes desvanecidas de un hombre serio, con mirada distante. ¿Podía aquel hombre distante ser el mismo que ahora llamaba papi tras la puerta? El reloj marcó las 7 de la tarde cuando Marta sacó un viejo diario de su madre, arrugado y cubierto de polvo. Con cuidado, pasó las páginas amarillentas hasta hallar una entrada escrita en letra temblorosa, fechada hace más de 20 años. Hoy sentí un frío en la casa, como si alguien me observara desde el cuarto de Luciana. Mi niña apenas tiene 3 años y ya habla con un tal padre. Mi esposo niega todo, yo no sé qué creer. El corazón de Marta latió con furia. El diario parecía narrar un episodio sorprendentemente parecido al actual. Su madre había vivido algo muy semejante y se negó a contarlo por miedo al qué dirán. Aquella confesión clandestina, olvidada en el tiempo, era la llave de un secreto que ahora volvía para cobrar su precio. La noche cayó de nuevo, y Marta comprendió que no era la única que había oído aquella voz. Era un destino que había marcado a las mujeres de su linaje. Una maldición susurrada en las paredes, transmitida de madre a hija, oculta tras puertas selladas. Mientras revisaba esas líneas, sintió la presencia, un aliento gélido, un susurro que le llegó al oído, aunque la cámara aún no había detectado nada. Se acercó al monitor con el diario en una mano y el portátil en la otra. La cámara encendió su luz roja implacable. Lucía se acomodó bajo las mantas, mirando al punto exacto donde la voz surgía. Marta contuvo el aliento. Una figura borrosa apareció tras la puerta. Esta vez no fue un simple crujido. El picaporte giró lentamente, invitando a quien vivía fuera a entrar. El terror le paralizó. Pero antes de que la imagen se desvaneciera, la figura alzó un brazo para acariciar suavemente la madera. Un gesto paternal, íntimo, casi tierno. Lucía sonrió con una mezcla de ternura y nostalgia. «Hasta mañana, papi», dijo la niña. La cámara titiló y la pantalla se tornó negra. Un silencio infinito se posesionó de la casa. Marta bajó la cabeza, con lágrimas que amenazaban desbordar. Recordó el diario de su madre, las palabras escritas como una maldición ancestral, y entendió que la historia estaba a punto de cobrar un precio demasiado alto. La primera noche reveló el indicio, la segunda, el susurro de un reclamo, la tercera, el eco de un legado enterrado. ¿Qué vendrá en la cuarta? La madrugada se deslizó como un suspiro en la casa silenciosa. Marta apenas había dormido, presa de la pavorosa certeza de que aquel padre invisible reclamaba algo más que recuerdos rotos. La cámara seguía grabando. La luz roja parpadeaba como un corazón herido. A las 3:05, Lucía se incorporó de nuevo. Sus ojos buscaban en la penumbra. Marta apretó los puños, sintiendo el cuero cabelludo erizarse. La niña se sentó en la cama y susurró con voz temblorosa, casi reverente. «Papá, ¿traes el regalo?» La voz tras la puerta respondió, con un suspiro cargado de tristeza, un sonido que arrastraba siglos de promesas incumplidas. «Está aquí, mi princesa». Marta contuvo la respiración. ¿Qué regalo puede traer un fantasma? ¿Una pelota antigua? ¿Un osito? ¿O quizás algo imposible de describir? De pronto, un golpe suave resonó en el piso. Un objeto deslizado contra la madera. Lucía se inclinó y recogió algo. «Gracias», murmuró. «Lo guardaré junto a mi corazón». La cámara captó el brillo de un llavero viejo, con una llave diminuta y dorada. La niña lo sostuvo con delicadeza, como si fuese el tesoro más preciado. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Esa llave abriría una puerta al pasado de su madre o desataría algo aún más oscuro? El sudor frío cubrió la frente de Marta. Cada latido de su corazón le recordaba el precio del silencio. Entonces, un llanto suave emergió de Lucía, un llanto cargado de añoranza, de soledad. La niña miró directamente a la cámara, a Marta, sin comprender el dolor ajeno. «Papá, ¿me sigues queriendo?»
La voz del otro lado respondió con un murmullo ahogado. Siempre te quise. Más que a la propia vida, un escalofrío recorrió el cuerpo de Marta. Si aquello no era el eco de su padre, era algo peor, el reflejo de un amor quebrado, convertido en anhelo y venganza. La niña cerró los ojos y se abrazó a sí misma. Marta sintió el impulso de correr hacia la habitación, arropar a Lucía con su propio cuerpo y protegerla de esa presencia, pero algo la detuvo. La llave diminuta, el susurro ancestral, la promesa de un regreso. En ese instante de desesperación, la voz de Marta resonó en su mente, como un grito contenido. No puedo dejar que esto siga. Y al mismo tiempo, sintió en su corazón la dulce resonancia de un amor que trasciende la muerte, un amor imposible de sofocar. Si aún estás aquí, es porque esto te estremece por dentro. Entonces, detén todo y suscríbete. Esta historia aún no ha terminado. La noche avanzó con un ritmo lento, como un reloj averiado. Marta sintió el peso de cada segundo, cada latido retumbando en sus oídos. La llave diminuta temblaba entre los dedos de Lucía, brillando con un fulgor casi irreal bajo la tenue luz del monitor. Marta repasó mentalmente el diario de su madre, las fotos antiguas, los susurros de un pasado que volvía a la vida. Un flashback la golpeó con fuerza. Ella, pequeña, abrazando aquel llavero, idéntico, mientras su madre lloraba en el umbral de la puerta. La palma de la mano de Marta se estremeció al recordar las lágrimas de su propia progenitora, los sollozos ahogados, la promesa de que nada malo volvería a suceder. Pero allí estaba de nuevo, el mismo llavero, las mismas cadenas de memoria. Pronto Lucía se levantó con cuidado y se acercó al umbral. Con la llave en la mano, la giró en la cerradura vieja. La puerta se dio un quejido agónico. Marta sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. La cámara, encendida, grabó cada detalle. El marco de la puerta temblaba, las tablas crujían. Lucía empujó apenas el dintel y lo atravesó, como empujada por una fuerza invisible. Marta se levantó de un salto, dispuesta a correr tras ella, pero su cuerpo quedó paralizado. Dentro del pasillo, la luz del pasillo principal se reflejaba en el polvo flotante. El silencio era tan denso que dolía. Lucía avanzó, la llave apretada contra el pecho. Marta pudo distinguir la sombra de la niña en la pared, estirada y vibrante, como un presagio. Entonces, la voz, esa voz áspera y cargada de siglos, rompió el silencio. «Ven, hija mía». La niña levantó la vista y sonrió con ternura. «¿Me has esperado?» La respuesta fue un suspiro largo, como un susurro atravesando generaciones. «Siempre». Marta sintió un nudo en la garganta tan fuerte que creyó no poder respirar. Las lágrimas le nublaron la visión. Quiso gritar, pero la voz se le atragantó. Dentro de ella, un recuerdo doloroso emergió. Su madre, de rodillas frente a esa misma puerta, rogándole que no la olvidara jamás. El pasillo pareció alargarse, estirarse hacia una puerta que antes nunca había existido. Al final, una madera vieja barnizada de un color carmesí que recordaba la sangre y las promesas rotas. Lucía avanzó sin temor, como llamada por un imán invisible. Marta, con pasos temblorosos, la siguió. Cuando llegaron a la puerta, la mano de Lucía se alzó y tocó el barniz con delicadeza. Un eco lejano retumbó, como el ulular de un cuervo. Marta reconoció un murmullo antiguo, casi olvidado, la voz de su abuela, recitando una plegaria en un idioma muerto, invocando protección para las hijas. Lucía susurró al aire: «Dijiste que me contarías el cuento esta noche». La voz del otro lado se quebró en un lamento dulce y terrible. «Mi princesa, he esperado tanto para terminarlo». Entonces, un brillo se insinuó tras la madera, una rendija de luz que pintó líneas brillantes en el suelo. Lucía sonrió y sin dudar abrió el cerrojo con la llave. El chirrido de la puerta al abrirse fue como un grito de advertencia. Marta se acercó y alcanzó a ver un cuarto que no existía en los planos de la casa. Paredes cubiertas de fotografías antiguas,
retratos familiares, cartas amarillas grapadas con cinta. Una mesa en el centro sostenía un pequeño cofre de madera, barnizado con símbolos extraños. La niña entró y giró hacia Marta, invitándola con la mirada. El rostro de Lucía brillaba de curiosidad y inocencia, el de Marta de terror y protectora urgencia. «Mamá, es el cuento que me prometiste». Marta tragó saliva y con voz temblorosa respondió: «No sé si estamos listas para escucharlo». La voz desde el cuarto se elevó en un susurro grave: «Les pertenece». La llave cayó de las manos de Marta, golpeando el suelo con un sonido seco. El cofre emitió un destello pálido y un murmullo de voces infantiles resonó en la habitación. Lucía se acercó al cofre y deslizó la tapa. Dentro descansaba un viejo manuscrito, con páginas amarillentas y letra temblorosa. En la portada, un solo nombre: María. Marta retrocedió con el corazón hecho añicos. Ese era el nombre de su madre, de su abuela, de la mujer que escribió el diario hace 20 años. El eco de la voz de la infancia resonó en su mente. La cámara captó a Lucía abriendo el manuscrito y leyendo las primeras líneas en voz baja. Cuando las puertas de la sangre se abren, el pasado camina a nuestro lado. Y fue entonces cuando la casa pareció suspirar, como si todo el aire de la vida se detuviera. El cuento prometido estaba a punto de revelarse. La humedad de la madrugada se filtraba por las rendijas del sótano secreto, impregnando el aire con un olor a papel, añejo y madera podrida. Marta permanecía en el umbral del cuarto prohibido, con el corazón galopando como un caballo desbocado. Cada respiración era un recordatorio de que estaban al borde de un abismo, la historia oculta de su familia, lista para derrumbarlos. Lucía, con los ojos brillantes de asombro, salió del cofre sujetando el manuscrito titulado María. Sus dedos temblaban al pasar las páginas, pero su voz susurrante encajaba perfectamente con la atmósfera. Cuando las puertas de la sangre se abren, el pasado camina a nuestro lado. Marta avanzó un paso, las rodillas flojas, reconciliando el terror y la curiosidad. Sintió la mirada de la niña posarse en ella confiada. Era como si Lucía hubiese decidido voluntariamente entregarse al misterio, sin importar el precio. Un golpe seco resonó contra la puerta del cuarto. Un lamento suave, como si alguien desde afuera suplicara unirse a ese ritual ancestral. Marta advirtió que el peldaño detrás de ella estaba desgastado, cubierto de polvo. Cada huella en el suelo crujía bajo sus zapatos. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Las páginas del manuscrito estaban llenas de garabatos, símbolos extraños e invocaciones olvidadas. Marta las repasó con la mirada mientras la voz temblorosa de su hija recitaba en un murmullo casi musical. Y así, madre tras madre, el juramento selló la sangre y la noche. Un pacto sellado con lágrimas y susurros. El aire vibró con un murmullo casi inaudible. Voces femeninas, apagadas, mezcladas con el suspiro del viento que entraba por una pequeña ventana rota. Marta se dio cuenta de que no estaban solas. Algo más las observaba, con ansias contenidas. La niña alzó la vista y señaló con delicadeza la pared opuesta. Allí colgaban retratos. Mujeres de mirada solemne, rostros pálidos teñidos por el paso del tiempo. Una a una, Marta reconoció a su madre, a su abuela, incluso a una bisabuela de la que nunca había oído hablar. Todas sostenían en su mano un llavero idéntico al que Lucía había recibido. Marta dio un paso atrás, la garganta seca. Cada retrato parecía un espejo cargado de dolor, un eco de un sacrificio que ninguna de esas mujeres había podido evitar. Entonces, un crujido más fuerte sacudió la puerta, como un llamado imperioso. Lucía cerró el manuscrito con suavidad y lo abrazó contra su pecho. Sus labios temblaron al recitar la última línea. Solo la hija que abra el cofre podrá romper. ¡La cadena maldita! Un silencio sepulcral invadió el sótano. Marta sintió el peso de la maldición familiar posarse sobre sus hombros. La niña volvió a mirarla fijamente, con una mezcla de temor y determinación
que la dejó sin aliento. Fue entonces cuando la voz rugió, más presente que nunca, atravesando la madera. «Es tu momento, Marta». El nombre sonó como un requiem. La criatura tras la puerta conocía a Marta. Sabía quién era, conocía sus miedos y sus secretos. El aire se volvió pegajoso, cargado de electricidad. Los símbolos en el manuscrito parecieron brillar con una luz interna, como si absorbieran la poca valentía que le quedaba. Marta se aproximó a su hija, rodeándola con los brazos. Sentía su corazón latir desbocado contra el pecho de Lucía. La niña apoyó la frente en el hombro de la madre y con voz frágil preguntó: «¿Qué hago ahora, mamá?». Marta cerró los ojos un instante, asimilando la magnitud del momento. Había heredado un legado de dolor, de promesas rotas y cicatrices que cruzaban generaciones. Pero también llevaba dentro de sí la fuerza para salvar a su hija, para romper la cadena que atenazaba a las mujeres de su linaje. Con voz ronca, compositiva y llena de amor y miedo, Marta respondió: «Leemos juntas hasta el final. Enfrentamos este pacto, y aunque duela, lo destruiremos». La llave dorada, aún posada en el suelo, brilló con intensidad sobrenatural. Lucía la recogió y la colocó sobre el manuscrito, como si fuese la pieza final de un rompecabezas que nadie antes había podido armar. En ese instante, la puerta se abrió sola, con un estruendo seco. La sombra de una mano extendida apareció. En el quicio, las voces infantiles se alzaron en un coro agonizante, suplicando ayuda y liberación. Marta levantó la mirada, valiente a pesar del terror. Sabía que aquello era más grande que ella, que la historia de su madre y de su abuela. Era la última oportunidad de cambiar el destino. El manuscrito aguardaba, las páginas abiertas en el umbral de lo desconocido. Marta y Lucía intercambiaron una mirada cargada de resolución. Sabían que avanzar significaba enfrentar el horror ancestral, pero retroceder ya no era una opción. La cámara, grabando todo, cifraba cada suspiro, cada lágrima, cada latido. La historia estaba a punto de llegar a un punto de no retorno. La casa entera parecía contener el aliento. Marta sostenía el manuscrito con manos temblorosas y Lucía apretaba la llave dorada contra su pecho. El silencio del sótano se rompía solo por el eco de sus propios latidos, una música torpe que hablaba de miedo y de esperanza al mismo tiempo. Marta posó la mirada en la primera línea legible del texto, impresa con tinta casi desvanecida. «Quien rompe la sangre, abre heridas, que sangran verdades olvidadas». Aquellas palabras calaron en su alma como un cristal que atraviesa la piel. Sabía que cada frase que leyeran sería un paso más hacia un destino incierto. Aún así, reunió el valor y comenzó a leer en voz alta, lento, marcando cada sílaba, como una plegaria rota. En el año en que la luna lloró sangre, nació María. Su padre, un hombre de promesas vacías, le juró protección eterna. Los ojos de Lucía se abrieron como luceros, embebidos de un asombro que no dejaba lugar para el terror. Marta, por su parte, sintió un nudo en la garganta al pronunciar la palabra padre. Millones de recuerdos bambolearon en su mente: la ausencia de su propio progenitor, las mentiras que escuchó de niña y las lágrimas que derramó en soledad. Detuvo la lectura un instante. Respiró hondo. El aire enrarecido olía a polvo y a pasado. La madre, asustada, escondió el llavero en un rincón secreto. Pero la sangre llamó a su hija, reclamó la deuda de olvido, y esa noche el viento susurró un nombre prohibido: Marta. Tragó saliva, su pulso se aceleró. ¿Qué nombre prohibido? El de un hombre muerto, el de un antepasado difuso. Alzó la mirada y vio que Lucía murmuraba: «Papá, ¿qué nombre?». Un escalofrío recorrió su espalda. Restregó la mano por su frente, intentando esclarecer la confusión. La niña esperaba una respuesta que Marta no podía dar. María huyó con la llave. Corrió por corredores vacíos, buscando la cripta donde yacía el pacto ancestral. Una vigilia de sombras la siguió. 7 pasos de distancia, 7 susurros que prometían venganza. La voz de Marta se quebró. Sintió que las paredes se estrechaban a su alrededor.
Era como si el sótano se deslizara bajo tierra, arrastrando con él el aliento vital. Lucía apretó la mano de su madre. «Mamá, continúa, por favor». Marta asintió y siguió leyendo. Cada palabra desprendía un eco terrible. Al llegar a la cripta, María descubrió que la cerradura no era de oro, sino de lágrimas. Cada lágrima derramada selló un juramento de dolor. Para abrirla, debía sacrificar la memoria de aquello que amaba. El corazón de Marta se hizo trizas. Imaginó a su propia madre de niña, frente a ese mismo cofre, sopesando el precio de un amor perdido. Las lágrimas le brotaron sin aviso. Lucía, lejos de asustarse, posó la cabeza en su hombro y apoyó su pequeña mano sobre la de Marta, entonando un murmullo. «No llores, mamá, yo estoy contigo». Un calor punzante inundó a Marta. Aquel gesto de inocencia fue el pilar que sostuvo su determinación. Se enderezó, inspiró y continuó. María respiró hondo. Puso la llave en la cerradura y al girarla, escuchó el eco de cada mujer de su linaje. Sus voces pedían redención, pero también advertían: quien rompa el sello enfrentará el juicio de la sangre. El silencio volvió a reinar. Marta bajó el manuscrito y exhaló con fuerza. Sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Las voces que antes se oían como un coro lúgubre, ahora sonaban como un llamado de auxilio. En ese momento, un crujido resonó tras ellas. La puerta del sótano se meció levemente. Algo, o alguien, deseaba unirse al ritual. Marta miró a Milucinta, su hija. La niña, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Mamá, ¿vienen por nosotras?». Marta la abrazó con fuerza. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero su voz fue firme. «No te preocupes, leeremos hasta el final. Y la historia terminará con nosotras». La cámara registró cada segundo, cada sollozo, cada pausa dramática y cada latido de esperanza. En lo más profundo de aquel sótano, madre e hija asumieron el papel de protagonistas de un drama ancestral. Un golpe seco anunció el final de la lectura de aquel pasaje. La llave dorada, puesta sobre la portada, pareció vibrar. Marta levantó la mirada y con determinación temblorosa preguntó: «¿Lista para continuar?». Susurró la pregunta al aire, pero sabía que Lucía la escucharía. La niña asintió sin dudar. El manuscrito aguardaba la siguiente página. La historia estaba en juego, y el próximo pasaje decidiría si romperían para siempre la maldición o si quedarían atrapadas en el eco de un juramento que nunca debería haberse pronunciado. La penumbra pareció engullir el sótano cuando Marta giró la página con manos húmedas. El manuscrito crujió con un sonido lastimero, como si protestara al revelar su siguiente secreto. Lucía, acurrucada junto a su madre, apretó con fuerza la llave dorada que ahora parecía latir al compás de su pulso. Marta leyó en voz baja, marcando cada palabra con la solemnidad de quien pronuncia un juramento eterno. En los susurros de la noche, el eco de las lágrimas de María resonó contra las piedras. Cada gota, una promesa rota. Cada promesa, una deuda de sangre. El silencio se hizo milagro y amenaza al mismo tiempo. Una gota de sudor recorrió la sien de Marta, mientras un temblor involuntario sacudía sus labios. Lucía posó sus manos pequeñas sobre el manuscrito y murmuró: «Mamá, ¿por qué lloras?». Marta alzó la vista con el corazón hecho trizas. Sus ojos se clavaron en los retratos de las antepasadas que colgaban en la pared. Miradas que pedían perdón, que clamaban por liberación. Con la voz quebrada por el peso de la historia, respondió: «Es el dolor de muchas mujeres, cariño. Un legado que tardamos demasiado en escuchar». Con un suspiro profundo, Marta continuó leyendo. María sintió el aliento frío de la oscuridad rozar su nuca. Sabía que cada paso hacia el cofre era un paso hacia su destino. Pero la sangre llama a la sangre, y el llavero forjado en lágrimas de generaciones exigía su tributo. De pronto, un murmullo reptó por las paredes, el sonido distante de voces femeninas mezclado con un llanto tenue. Marta se detuvo, conteniendo el aliento. Las voces parecían surgir del suelo, de las grietas de la madera vieja. Lucía se incorporó
y susurró: «Mamá». «Las escucho». Las sílabas de la niña retumbaron en el sótano. Marta sintió una punzada de culpa. Estaba exponiendo a su hija a un dolor que ella misma tardó décadas en enfrentar. Pero sabía que el único camino para romper el pacto era atravesar el umbral del miedo. Reanudó la lectura. Con cada palabra que María recitaba, el manuscrito brillaba con una luz plateada. Las sombras se alargaban y danzaban, dibujando formas que recordaban ojos y manos suplicantes. La madre de María, oculta en la lejanía, sintió el crujido de la tierra bajo sus pies y lloró en silencio, deseando poder retroceder el tiempo. El sótano palpitó con una presencia palpable. Marta alzó la vista y vio cómo la cámara, implacable, captaba un vaho espectral ascender desde el suelo. Era como si el pasado quisiera manifestarse en forma tangible, reclamar lo que era suyo. Lucía, con voz firme, dijo: «Mamá, sigue». Marta asintió. El manuscrito parecía exigir solemnidad. Sus dedos recorrieron las líneas. Al llegar al cofre, María sintió que la llave se fundía en sus manos, como un trozo de su propia carne. Con un giro final, la tapa cedió. Dentro no yacía un objeto, sino un espejo empañado por el tiempo. En él, María vio su reflejo, y detrás de ella, las sombras de todas sus antepasadas. Las palabras dolían como un puñal. Marta tragó saliva. Imaginó a Lucía sosteniendo aquel espejo maldito, enfrentando un ejército de miradas cargadas de pena. Su pecho se apretó. María alzó el espejo y, con el corazón en llamas, pronunció el nombre prohibido: Evelio. El susurro retumbó en las paredes, liberando lamentos y risas entrecortadas. La oscuridad se vació de promesas rotas y por un instante la luna atravesó la ventana, bañando el sótano con su luz pálida. Un estremecimiento sacudió a Marta. Evelio era el nombre prohibido, el padre que su madre había jurado desterrar de sus recuerdos. El eco de esa palabra despertó algo en ella, un dolor que creía enterrado. La cámara registró el instante exacto en que Lucía palideció, apretando la llave contra su pecho con tal fuerza que sus nudillos se blanquearon. Marta la abrazó, sintiendo el calor tembloroso de su cuerpo. Con voz rota continuó. El espejo se hizo añicos y cada fragmento liberó una voz. «Perdóname, ayúdame, no te vayas». María recogió un trozo, miró su reflejo y con lágrimas sinceras ofreció su perdón. La maldición, tejida con dolor y olvido, comenzó a desvanecerse. La atmósfera cambió. El aire antes espeso se tornó ligero, como si el sótano exhalara un suspiro de alivio. Marta cerró el manuscrito y se giró hacia Lucía. Fue el perdón lo que rompió el sello. La niña, agotada pero decidida, apoyó la frente en el hombro de su madre y susurró: «¿Entonces se terminó?». Marta besó la frente de Lucía, con la voz quebrada por la emoción. «Aún no. Hay un último paso». La cámara siguió grabando mientras madre e hija se preparaban para enfrentar el nombre prohibido. El eco de Evelio seguía palpitando en el aire, como un latido que exigía redención. La quietud posterior al Evelio resonó como un eco de campanas lejanas que todavía no terminan de repicar. Marta sostuvo el manuscrito cerrado contra su pecho, sintiendo cada fibra del papel latir con la energía liberada. Lucía, exhausta pero alerta, apretaba la llave dorada como si hubiese en ella la vida misma. Un silencio denso los envolvió. Las sombras en las paredes dejaron de danzar y quedaron inmóviles, expectantes. Cada retrato de antepasada parecía inclinarse hacia adelante, como si observara con aprobación. Y entonces la voz grave surgió de la oscuridad, distinta a todo lo oído hasta ahora. «Habéis cumplido la promesa, pero el precio aún no se paga». Marta elevó la mirada, el corazón frenético. Un temor primitivo la atravesó, la maldición, sin romper, aguardando un último tributo. Lucía apretó la mano de su madre y murmuró: «¿Qué quiere ahora?». La voz respondió, casi maternal: «Que recordéis lo que habéis olvidado». Marta tragó saliva. Recordó la infancia de Lucía, sus
risas, sus miedos. Recordó su propia infancia marcada por la ausencia y el dolor. Un torrente de imágenes se precipitó en su mente. La madre de Marta llorando, la niña pequeña aferrada al llavero, la promesa de proteger a su hija a toda costa. Con voz trémula, Marta preguntó, ¿recordar qué? La voz emergió con fuerza. El sacrificio que selló la sangre, el olvido impuesto, el perdón negado. La llave dorada en manos de Lucía tembló y emitió un leve zumbido. Marta sintió un nudo en el estómago. Si leer y perdonar liberó la maldición, debía haber quedado algo pendiente, un acto final de restitución. De pronto, las fotografías de las antepasadas comenzaron a desdibujarse, transformándose en rostros distorsionados. Las figuras parecían suplicar con ojos huecos y bocas abiertas en un grito silencioso. Lucía apretó la llave contra su corazón y retrocedió, aterrada. Marta dio un paso adelante con la determinación que solo el amor de madre puede otorgar. Alzó la voz. «Estoy lista». La voz respondió suave y casi triste. «Ofreced lo que más amáis». Un escalofrío le recorrió la espalda. Marta miró a Lucía, luego al manuscrito cerrado, luego al llavero diminuto que reposaba sobre la mesa de piedra. Sintió la punzada de la posibilidad. ¿Debía entregar el llavero, el propio sello de la maldición, para completar el ritual? ¿O había algo más que costase aún más caro? Lucía soltó la llave y se acercó a su madre apoyando la mano en su mejilla con ternura. Marta rozó el rostro de su hija y con un sollozo contenido respondió: «Te ofrezco mi silencio, te ofrezco mi dolor, te ofrezco mi memoria de aquello que callé por tanto tiempo». La voz guardó un breve silencio, como si tanteara la sinceridad de aquel juramento. «Acepto». En ese instante, el manuscrito se abrió solo desplegando la última página. Sobre ella, un breve mensaje escrito con la caligrafía temblorosa de generaciones. Solo el amor que lo da todo puede extinguir la sangre que arde. Marta comprendió entonces el acto final. Debía entregar no solo la llave ni el manuscrito, sino su propio juramento de sanar la herida de su linaje. Extendió la mano y tomó la llave dorada sosteniéndola ante la luz mortecina. Con voz firme dijo: «Renuncio a mis memorias de dolor para que las mías y las de mi hija sean solo de luz». La llave vibró, elevándose unos centímetros del suelo antes de ascender por sí sola hasta posarse en el manuscrito abierto. Un resplandor plateado inundó el sótano. Las sombras se disiparon. Los retratos recobraron sus rasgos humanos y las voces femeninas se elevaron en un canto de liberación. Lucía observó con asombro cómo la llave se fundía en las páginas, como si el papel la absorbiera. Un calor envolvió a ambas, un latido reconfortante que barría todo resto de miedo. Marta rodeó a su hija con un abrazo protector, llorando por la liberación que ambas habían logrado. El manuscrito se cerró con un suave susurro de páginas acariciándose. El aire volvió a la normalidad. La cámara, por primera vez, ya no registró nada extraño. Solo la madre y la hija unidas, con los ojos brillantes de alivio. En el silencio postrero, Marta musitó: «Está hecho». La voz final llegó, ahora sin rastro de amenaza, sino con la calma de un susurro de despedida. «Id en paz. La sangre ha sido purificada». El sótano se iluminó con un breve destello, como si una puerta invisible se cerrara para siempre. Marta alzó la vista y, con una mezcla de cansancio y esperanza, acarició el hombro de Lucía. «Hemos terminado». La niña asintió con los ojos llenos de lágrimas. Se tomó un instante antes de romper el silencio. «Mamá, lo logramos». Marta la besó en la frente y con voz entrecortada por la emoción añadió: «Ahora empieza nuestra verdadera historia. Si esto te hizo llorar o te hizo recordar a alguien, suscríbete ahora, porque hay historias que deben ser contadas, y tú puedes ser el motivo para que nunca se olviden». El amanecer encontró a Marta y Lucía agotadas, con la piel aún erizada por el resplandor plateado que las liberó. La casa, ahora silenciosa, parecía respirar con alivio. Sin embargo, algo
en el aire indicaba que la historia no había concluido del todo. La llave, fundida en el manuscrito, era la prueba viviente de su victoria, pero también un recordatorio de que el secreto debía permanecer sellado. O enfrentarían consecuencias inimaginables. Durante las primeras horas del día, madre e hija permanecieron juntas en silencio. Lucía jugaba con un muñeco de trapo, mientras Marta limpiaba el polvo del sótano, asegurándose de que no quedara ningún resto del legado maldito. Cada tablón, cada grieta, cada rincón era un vestigio de recuerdos dolorosos que habían enfrentado y vencido con amor y perdón. Al mediodía, Marta decidió enterrar el manuscrito en el jardín, en el mismo lugar donde su propia madre, décadas atrás, escondió el diario familiar. Cavó con cuidado un hoyo bajo el rosal marchito que crecía junto a la reja. El sol de la tarde acariciaba el suelo removido, como dispuesto a bendecir aquel acto final. Lucía, apoyada contra el tronco, observaba con ojos de misterio la escena, sintiendo que enterraban algo más que papel, un pacto de dolor convertido en esperanza. Marta depositó el manuscrito y antes de cubrirlo, tomó una piedra lisa que guardaba en su bolsillo. Era un recuerdo de infancia, el primer tesoro que Lucía le había entregado. Lo colocó junto al libro maldito, sellando con él el final de la maldición. Con la pala en mano temblorosa, echó tierra hasta nivelar la superficie. Una brisa suave agitó las hojas del rosal, como un susurro de despedida. Cuando terminó, se limpió el sudor de la frente y miró a su hija. Lucía extendió los brazos y Marta la alzó en un abrazo. Ambas sintieron el peso desaparecer de sus hombros, reemplazado por una ligera paz que no conocían desde hacía generaciones. Pero justo entonces, un crujido sutil emergió del porche. Marta y Lucía se separaron y giraron al unísono. Sobre la mesa de madera junto a la ventana yacía el llavero dorado, intacto, como si nunca se hubiese derretido en el manuscrito. Los ojos de Lucía se abrieron con asombro y miedo. Marta avanzó con cautela, temiendo que la maldición hubiera dejado una última trampa. La llave relucía bajo el sol de la tarde, proyectando destellos en la pared. Marta la recogió con delicadeza, notando que el metal estaba frío, pero sólidamente real. ¿Cómo había regresado? ¿Quién la había colocado allí? El aire pareció estremecerse, y Marta comprendió que el pacto no estaba completamente cerrado. De pronto, sintió un susurro a sus espaldas, suave pero urgente. No todo está perdido, ni todo ganado. El sonido provenía del jardín, cerca de la tumba recién cerrada. Marta dejó caer la llave, que rebotó suavemente contra la madera del porche. Lucía corrió junto a ella, con el corazón en la garganta. Marta respiró hondo y con voz temblorosa pero resuelta, susurró: «Vamos, cariño. Aún queda una última puerta». Tomó de la mano a Lucía y se dirigió al jardín. Aunque la brisa jugueteaba con las hojas y los pétalos caídos, el silencio pesaba como una grave advertencia. Madre e hija estaban a punto de descubrir que la purificación de la sangre requería un acto más, un sacrificio final de recuerdo o un enfrentamiento directo con aquello que las perseguía. Se detuvieron frente al rosal marchito. Marta cerró los ojos un instante, recordando las voces liberadas y el sacrificio de perdón. Luego alzó la mirada hacia la línea de árboles que delimitaba la propiedad. Algo, más allá de la vista, las llamaba. «¿Lista?», preguntó Marta apretando la mano de Lucía. La niña asintió con un suspiro, su pequeña valentía irradiando en la penumbra del jardín. Con paso firme, madre e hija avanzaron hacia el límite de aquel territorio que, hasta ese momento, habían llamado hogar. Cada brizna de hierba crujía bajo sus pies, y un escalofrío recorrió la nuca de Marta. Sabía que la última prueba no estaría en el sótano ni en un manuscrito, sino en lo que el más allá tenía reservado para ellas. La penumbra de la tarde se extendía como un velo, apenas rasgado por el sol moribundo. Marta y Lucía caminaron hacia la línea de árboles, donde la hierba silvestre crujía bajo sus pies. Cada paso resonaba en el silencio, límite entre un mundo seguro y lo desconocido que aguardaba más allá del hogar familiar. Marta sujetó la mano de su hija con ternura y determinación,
Sabía que la última prueba sería tan brutal como definitiva. El llavero dorado, ahora en su bolsillo, latía con un peso ineludible, como si albergara en su metal la voluntad del mal que aún no terminaba de romperse. Lucía, con los ojos brillantes y la respiración contenida, apretó los labios. No había lugar para el retroceso. Avanzaron hasta un tronco caído, viejo testigo de tormentas pasadas. Allí se detuvieron. Marta respiró hondo y sacó de su chaqueta un mechón de cabello viejo que había guardado en un sobre. El único recuerdo que le quedaba de la madre que la dejó, con promesas a medias, antes de desaparecer. Lo sostuvo ante ella, junto al llavero. «Este es el último vínculo», susurró Marta. «El amor y el dolor que heredé». Un viento helado emergió de entre las copas, levantando la falda del manuscrito que aún asomaba por su bolsillo. Las sombras danzaron con un ritmo agónico. Marta separó el mechón de cabello del llavero y los sostuvo juntos, marcando un cruce de pasado y presente. Lucía observó con los ojos llenos de temor y orgullo. Entendía que aquello simbolizaba un renacimiento. De pronto, un susurro ancestral retumbó entre las ramas. «Dejadlo todo, o todo quedará en ruinas». El coraje de Marta se templó como acero en la fragua. Con voz firme dijo: «Entrego mis recuerdos rotos, entrego el dolor que nos unió a esta maldición». Con cuidado, colocó el mechón de cabello sobre la hierba y encima el llavero. El metal dorado reflejó el último rayo de sol como un ojo que guiña antes de cerrar para siempre. Marta retrocedió un paso con el corazón encogido e hizo un gesto solemne. Que el amor de madre anule el odio de la sangre. Un silencio tan intenso que dolía se posó sobre el claro. Lucía se acercó y con voz trémula añadió: «Y el perdón de hijas sane la herida final». Entonces la brisa se alzó súbitamente, arrastrando hojas secas y pétalos marchitos hacia los objetos. El mechón y la llave quedaron cubiertos de un torbellino dorado y gris, que vibró con un murmullo de voces liberadas. «Gracias. Ahora somos libres». Marta sintió que el aire se aligeraba, como si un peso ancestral se desvaneciera. Las copas de los árboles se calmaron y la luz retrocedió, permitiendo que la noche comenzara a tejer su manto sin rastro de amenazas. La madre alzó la vista y sonrió con alivio. La maldición, cuya sombra había permeado generaciones, parecía disolverse ante sus ojos. Lucía, despacio, recogió la tierra recién removida en un puño, como guardando para siempre la victoria. Un crujido suave emergió del tronco caído. Algo se levantó con delicadeza. El llavero renacía de entre la hierba, completamente blanco, como si se hubiera purificado. Marta lo tomó y lo sostuvo cerca del pecho de su hija. El brillo plateado ya no infundía temor, sino esperanza. La voz final, ahora suave y maternal, susurró en el viento: «Id en paz. El ciclo ha concluido». Marta abrazó a Lucía con fuerza, dejando que las lágrimas de agotamiento y alegría corrieran libremente. La noche que antaño portaba susurros de venganza se tornó compañera de un nuevo amanecer. «Lo hicimos, hijita», musitó Marta. «Ahora nuestra historia es solo nuestra». La niña sonrió, y juntas emprendieron el regreso hacia la casa, donde el sótano ya no guardaba horrores y el manuscrito yacía olvidado bajo el rosal. Cada paso de vuelta era un eco de redención, un latido de vida que las liberaba por fin. Madre e hija supieron que, más allá de ese jardín, el mundo continuaría con sus sombras y luces. Pero, a partir de esa noche, ninguno volvería a susurrar un nombre prohibido tras puertas cerradas. La noche había caído por completo, y el jardín se había transformado en un escenario bañado por la luz plateada de la luna. Marta y Lucía regresaban al umbral de la casa, con el llavero purificado anidado en el puño de la niña. Cada paso reverberaba con un eco de liberación, como si el suelo marcara el final de una tragedia centenaria. Al entrar, la temperatura cambió. La calidez del hogar palpó más cercana, menos hostil. El sótano, antaño umbral de terror, ahora yacía en silencio, sin rastro del manuscrito ni de las sombras que lo custodiaban. Marta subió la mirada hacia el techo y por un instante
Sintió la presencia ancestral esfumarse, llevándose consigo los últimos vestigios de su dolor familiar. Lucía soltó el puño y sostuvo el llavero frente a sus ojos. El objeto brillaba con un suave resplandor blanco, como un recuerdo vivo de todo lo que habían enfrentado. La niña inhaló hondo y con esa voz pequeña pero firme que solo un corazón puro puede sostener, dijo: «Mamá, ¿ahora podemos dormir sin miedo?». Marta la tomó en brazos y la meció, sintiendo su corazón latir con una mezcla de cansancio y triunfo. Susurró al oído de Lucía: «Podemos dormir, mi amor, porque nadie podrá volver a susurrar un nombre detrás de esta puerta». En la cocina, el viejo reloj marcó la medianoche con un sonido tenue, casi tímido. Marta colocó a Lucía en su cama y la cubrió con la manta favorita de la niña, bordada con pequeños corazones. Lucía sonrió, cerró los ojos y murmuró: «Buenas noches, llavero mágico». La madre se retiró en puntillas, dejando un halo de paz tras de sí. Caminó hacia el dormitorio propio, pero en el pasillo se detuvo. Una oleada de recuerdos afloró. Los días de soledad, los llantos ahogados, las preguntas sin respuesta de su propia niñez. Respiró hondo y comprendió que, aunque la maldición se había roto, su proceso de sanación apenas comenzaba. Entró a su habitación y, sin encender la luz, recorrió con las manos la mesita de noche. Allí encontró un pequeño diario de pintos de tapa de cuero que había comenzado a escribir semanas atrás, describiendo sus miedos y sus noches en vela. Lo abrió y leyó una línea que había escrito con tinta temblorosa: «Hoy desperté con un susurro que me decía que no estoy sola». Marta alzó la mirada al techo, como buscando respuesta en la penumbra. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste y esperanzada. Cerró el diario y, antes de acostarse, colocó el llavero purificado sobre la mesita, junto a su diario, como un talismán que ya no contenía maldad, sino recuerdo y amor. Se acostó, cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ninguna presencia tras la puerta, solo su propio latido y el suave murmullo de la brisa entrando por la ventana abierta. Y así, madre e hija encontraron la calma que tanto habían buscado. El mal de su linaje fue consumido por el perdón y el sacrificio. Pero aún queda algo por concluir. El alba se filtraba tímida por la ventana, pintando paredes y muebles con tonos de esperanza. Marta despertó con el corazón ligero, pero una inquietud suave le susurró al oído que aún faltaba algo por cerrar. Se levantó con cuidado para no perturbar el sueño de Lucía y recorrió el pasillo iluminado por la tenue luz matinal. Cada paso la acercaba al sótano, pero un instinto protector la detuvo. Esta vez no pisaría ese lugar maldito sin compañía. Bajó las escaleras con la llave purificada en el bolsillo y el diario de tapa de cuero apretado contra el pecho. Al llegar al umbral del sótano, sintió un calor familiar, como si el espacio la recibiera sin reproches. La puerta permanecía cerrada, sin rastro de crujidos ni sombras danzantes. Con suavidad la abrió y respiró hondo, dejando que el olor a madera vieja y tierra flotara en sus pulmones. En el centro del suelo, donde antes reposaba el cofre, había una flor blanca candente, luminosa, desplegando sus pétalos en un silencio puro. Marta se acercó maravillada. La flor no formaba parte de ningún jardín. Parecía haber brotado de la propia piedra, germinada por la liberación de la sangre y el perdón que ella y Lucía habían ofrecido. Un nudo de emoción se apretó en su garganta. Tomó la flor con cuidado y sintió en sus dedos un latido suave, casi humano. Supo entonces que no era una flor cualquiera, sino el brote de un nuevo pacto, uno de amor incondicional, transmisión de fortaleza de madre a hija. La flor parecía resonar con la voz maternal que tantas noches había escuchado tras la puerta. Amor verdadero echa raíces en el suelo más difícil. Marta contempló la delicada corola y recordó todas las lágrimas vertidas, los susurros recitados y el sacrificio final en el jardín. Cada lágrima había abonado ese milagro, una flor que simbolizaba la sanación de generaciones enteras. Un temblor de gratitud recorrió su cuerpo. Decidió llevar la flor al cuarto de Lucía.
Subió con cuidado, pasando junto a los retratos familiares que ahora lucían plenos y en paz. En el pasillo, escuchó un susurro apenas audible. «Tu historia apenas comienza». Marta sonrió, abrazándose al misterio. Colocó la flor sobre la mesita de noche de Lucía, junto al llavero purificado, formando un pequeño altar de luz. La niña aún dormía, su rostro sereno como nunca. La flor pareció inclinarse hacia ella, como si le rindiera honores. Sin despertar a Lucía, Marta tomó asiento junto a su cama y, con voz suave, le habló al aire. «Prometo protegerte siempre, más allá de cualquier sombra». La flor vibró un instante, dejando caer un pétalo que rozó la mejilla de Lucía sin despertarla. Marta sintió una ternura infinita. Aquel pequeño milagro era la confirmación de que, aunque la maldición ancestral había sido rota, quedaba la promesa de un futuro pleno y libre. Se levantó despacio y salió de la habitación. En el pasillo, el silencio se llenó de una música etérea, un eco de las voces liberadas. Marta supo que su papel de narradora y protectora no terminaba aquí. Ahora le tocaba escribir cada día de su vida junto a su hija, sin susurros detrás de puertas, sin secretos ocultos. Solo el pulso firme de dos corazones unidos. Se detuvo ante la puerta principal y la abrió. El aire fresco de la mañana la envolvió, llevándose consigo cualquier resto de temor. Afuera, el mundo esperaba con su rutina y sus maravillas. Marta respiró con libertad y con un gesto decidido tomó la flor del diario de Lucía y la guardó en su bolsillo junto al llavero. No necesitaba más objetos para recordar, llevaba la fuerza en su propia sangre. Y fue entonces cuando, detrás de 1900, un susurro final emergió en el viento suave y lleno de promesa. «Vivid en paz, hasta que el próximo capítulo os llame». Marta dejó que el susurro se perdiera en el aire y con la flor guardada cerca del corazón, dio el primer paso hacia un nuevo amanecer. La tarde avanzaba sin prisa, bañando la casa en un resplandor cálido. Marta regresó junto a Lucía al salón principal, donde la flor blanca reposaba sobre la mesita de noche y el llavero purificado brillaba con suavidad. El aire parecía más ligero, cargado de promesas en lugar de secretos. Se sentaron juntas en el sofá antiguo, cubierto por una manta de punto hecha a mano. Con la flor en el regazo de Lucía y el llavero entre sus dedos, madre e hija compartieron un silencio cómplice. Cada latido de sus corazones resonaba como un himno de victoria sobre el dolor ancestral. Marta acarició con ternura la flor, recordando el momento en que brotó en el sótano, fruto de su sacrificio final. Un susurro de gratitud inundó su mente. El linaje por fin estaba en paz. Con voz suave dijo: «Esto es más que una flor, cariño. Es el testimonio de que somos libres». Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre y con sonrisa tímida respondió: «Yo te prometo cuidar esto siempre». Marta sintió un nudo de emoción. Aquel compromiso sencillo sellaba una nueva etapa, la reconstrucción de sus vidas sin la sombra del pasado. Decidió entonces compartir las historias familiares con su hija para que conociera sus raíces sin temor. «Mi amor, quiero que sepas todo sobre nuestras antepasadas. Ellas sufrieron, lloraron, pero también amaron con toda el alma». Lucía levantó la flor y el llavero como símbolos que cobraban vida. «¿Me contarás sus historias?». Marta asintió y comenzó a relatar en voz baja. La abuela que perdió su voz al dolor. La bisabuela que enterró su esperanza en un cofre. La madre de Marta que prometió silencio. Cada relato traía lágrimas y sonrisas, tejiendo un tapiz de resiliencia. Mientras hablaba, la flor se fue marchitando lentamente, dejando caer pétalos blancos sobre la manta. Marta no sintió tristeza, sino gratitud. Cada pétalo era un recuerdo, que cumplió su misión y ahora partía con dignidad. Lucía recogió uno y lo guardó con cuidado. Así recordaremos que el perdón es más fuerte que cualquier maldición. El reloj de pared tocó las 6. Un suave viento rozó la ventana abierta, provocando un murmullo casi imperceptible. «Guardad vuestra verdad». Marta sonrió, convencida de que esa mentira no volvería.
Dio un suave beso en la frente de Lucía y concluyó: «Lo prometo, siempre. Seré tu narradora y protectora». La niña cerró los ojos un instante, sintiendo el calor del hogar y la certeza de estar resguardada. En ese momento, la lámpara de la esquina parpadeó una sola vez, como un guiño amistoso. El pasado había renunciado a sus últimos ecos. Marta se levantó, tomó la flor marchita y la depositó en un pequeño jarrón junto a fotografías sonrientes de madre e hija. El llavero, reducido a un simple adorno, colgó junto a un colgante de corazón. Aquellos objetos ya no temían la noche, eran emblemas de su unión indestructible. Con la mano en el corazón, Marta susurró: «Nuestra historia continúa pero sin sombras». Lucía asintió y con voz serena preguntó: «¿Podemos escribirla juntas?». Marta respondió con determinación: «Cada día, mi vida». La cámara, imaginaria testigo de su viaje, captó ese instante de complicidad inquebrantable. Madre e hija sabían que el verdadero misterio no era la maldición que rompieron, sino el futuro que aún estaba por descubrir. La casa respiraba en calma, como si cada ladrillo hubiera exhalado con alivio tras la liberación de la maldición. Marta y Lucía permanecían juntas en el salón, rodeadas de los recuerdos que ahora volvían a brillar sin sombra. Fotografías, el jarrón con la flor marchita, el llavero convertido en adorno de corazón. Marta tomó la mano de su hija y la condujo hasta la ventana abierta al jardín. El aire nocturno traía el aroma de las rosas que crecían junto al rosal donde habían enterrado el manuscrito. Las estrellas parpadeaban con timidez, como saludando a la nueva alianza entre madres e hijas. «Este es el final de un capítulo», murmuró Marta con la voz suave y pausada. «Pero el verdadero comienzo de nuestra historia juntas». Lucía apoyó la frente contra el marco de la ventana y susurró: «Nunca más miedo, solo nosotras». Marta la abrazó por detrás, sintiendo el latido firme de un corazón valiente. En ese abrazo, Marta recordó cada paso recorrido, la instalación de la cámara, los susurros tras la puerta, el diario de su madre, las invocaciones del manuscrito, la llave dorada, el perdón, el sacrificio final en el jardín. Todo confluyó en un solo instante de paz compartida. Se apartó ligeramente para mirar a Lucía a los ojos. La niña le ofreció el llavero purificado. Marta lo tomó con delicadeza y lo sostuvo ante la luz de la luna, viéndolo brillar con un tono plateado y pacífico. «Este llavero ya no es un recuerdo de dolor», dijo Marta, «sino un símbolo de nuestra fuerza y de nuestro amor». Lucía sonrió y asintió. Luego, con voz firme, devolvió el llavero a Marta. «Guárdalo siempre», pidió, «para que nunca olvides que el amor vence todo». Marta acercó el llavero a su corazón y rozó la mejilla de su hija con un beso. Se sentaron de nuevo en el sofá, abrazadas, mientras la noche las arropaba. Marta tomó el diario de tapa de cuero y lo abrió en la última página en blanco. Con una pluma que encontró en la mesa escribió: «Aquí comienza nuestra historia de luz». Borró las lágrimas de emoción y cerró el diario. Lo colocó junto al llavero y la flor marchita, formando un altar de nueva vida. La cámara imaginaria del relato captaba ese instante de redención pura. Dos generaciones unidas, resistentes al dolor y dispuestas a escribir cada día un nuevo capítulo de esperanza. Un susurro final emergió del viento, suave y reconfortante: «Vivid en paz, hasta que el próximo misterio las llame». Marta suspiró, consciente de que la vida aún ofrecería desafíos, pero segura de que, juntas, siempre encontrarían el camino. Si esto te hizo llorar o te hizo recordar a alguien, suscríbete ahora, porque hay historias que necesitan ser contadas y tú puedes ser la razón para que nunca se olviden.